Hola mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra maravillosa serie del libro de Mateo. Y antes de ayer, pues nos quedamos al final del capítulo 4. Vamos a repetir esa lectura hoy, ya que esta lectura combinada con el capítulo 5 nos muestran un cuadro, hermano, específico conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, los beneficios que nos trae. Pero en el capítulo 5 entonces nos enseña, nos muestra lo que Él quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros concreticemos, ya que Él nos da la palabra, pero a nosotros nos toca ponerla en práctica a modo de fe. Al Él dárnosla y nosotros practicarla, eso demuestra que tenemos fe. Entonces se concretiza el plan perfecto de Dios, de que Él pueda vivir, morar y gobernarnos a nosotros por medio de su Espíritu Santo. En el versículo 24 del capítulo 4 del libro de Mateo, dice lo siguiente: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente le siguió a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él estaba sanando, libertando, ayudando a toda la gente. Ese era su ministerio para con la gente, a favor de la gente. Él hoy hace eso mismo con nosotros, nos liberta, nos libra de situaciones, muestra su poder. Él no ha dejado de hacer este trabajo. Ahora bien, ahora en el capítulo 5 entonces viene la parte que tiene que hacer el hombre, que entonces ahí es donde viene el problema. Ustedes se fijan al final del capítulo 4 como nos enseña que muchas gentes le seguían, donde quiera que él iba. ¿Por qué? Porque tenían necesidad. Y él, para mostrar que era el todopoderoso, que era el absoluto, que era el perfecto en todo el sentido de la palabra, le cumplía, le llevaba a cabo su petición a la gente. Pero eso no se puede quedar ahí. Dios va a seguir haciendo contigo, va a seguir cubriéndote, va a seguir sanándote, va a seguir ayudándote. Pero después de esto viene mandato de parte de Dios espirituales para nosotros entonces llevar a cabo su propósito. En el capítulo 5 dice lo siguiente: no hay una mejor manera de ver el inicio de este capítulo 5 que como nos los muestra. Dice, viendo la multitud, qué bueno, mucha gente, te amamos Señor, gracias Señor por su misericordia, te glorificamos Dios, gracias porque estaba sano y me sanaste, gracias porque estaba enfermo, perdón. Gracias porque estaba enfermo y me sanaste. Gracias porque mi matrimonio estaba desbaratado en mi hogar y usted lo estableció. Gracias, Señor, porque estaba encadenado, endemoniado, preso en delitos y pecados y usted nos liberó. Gracias, Señor, porque la economía mía estaba por el suelo y cuando usted llegó se levantó. Gracias, Señor. Amén. Mucha gente. Gloria al Señor. Versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió a un monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, bienaventurados son. O sea, Jesús estaba sanando, Jesús estaba liberando, Jesús estaba dando vida. Pero él en el capítulo 5, que le llamamos el Sermón del Monte, empieza a calificar cuáles son los verdaderos dichosos. Usted tenía lepra física,
Usted tenía un cáncer, Dios lo sanó, pero él no menciona eso como una bienaventuranza. Usted no tenía casa y Dios le consiguió una, él no menciona eso como una bienaventuranza. Usted no tenía trabajo y Dios le consiguió uno, Jesús no menciona eso como bienaventuranza. Usted que no tenía pareja, que estaba solo y Dios le permitió conseguir una pareja y conseguir una familia, él no menciona eso como una bienaventuranza. Lo que él menciona para que usted y yo entendamos que lo que él hace humanamente a nuestro favor, para él no es el todo, para él no es la buenaventuranza. La buenaventuranza es dichoso, afortunado, eh, toda esa cosa positiva que usted puede entender para su vida, que sea secularmente, para Dios, eso no es lo absoluto. Él empieza a declarar desde el versículo 3 cuáles son los buenos aventurados. Usted puede tener millones, usted puede tener hijos que sean peloteros, salón de la fama, usted puede tener todo y eso no lo hace bienaventurado y dichoso delante de Dios. Lo que lo hace ser bienaventurado es ser pobre en espíritu. La característica de un pobre en espíritu es que anhela, desea, busca con ansiedad lo que son las cosas espirituales. Busca a Dios, cumple con su rol como humano, cumple con sus compromisos, cumple con su labor, cumple con su trabajo, cumple con todo, pero el hambre es la espiritual. Buscar entender, conocer la palabra de Dios, buscar saber qué Dios quiere que yo haga en cada momento determinado, buscar saber cuál es el lenguaje de Dios, cómo es que Dios es, qué Dios quiere que yo haga. Esos son los buenaventurados, los pobres. Usted sabe que un pobre, una de las características mayores de un pobre, somos aquellos que nos levantamos desde las 5 de la mañana a buscar el pan de cada día. Somos aquellos que siempre estamos, los pobres, siempre estamos buscando el sustento de la casa, siempre por donde quiera, hay buscando. Un pobre espiritual es como el rey David, que dice que como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, como el siervo clama, o brama, busca por la corriente de las aguas, así clama por ti, busca por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, cuando usted y yo busquemos a Dios de esta manera, una manera sedienta, insaciable en todo y para todo, entonces usted se convierte para Dios un buen aventurado y entonces le garantiza pues el reino de los cielos. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, porque seguimos en la misma secuencia. Todo viene de Dios, todo es espiritual, todo tiene que ver con el propósito espiritual en cuanto a Dios se refiere. Todo. Entonces, cuando usted llora por esto, un ejemplo, la necesidad de algo, un ejemplo, no tenemos que comer en la nevera. Vemos a nuestros hijos yéndose en lágrimas del hambre. Eso le da a usted una congoja en su corazón y usted puede ponerse a llorar. Yo en un momento determinado me hincaba delante de un cuadro cuando no había forma, problema, dificultad, hambre y nada, ni trabajo. Yo me hincaba y lloraba y decía, Señor, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloraba. Pero yo no estaba llorando por lo que tenía que llorar. Había una necesidad en mi interior, que esa necesidad solamente la suplía nuestro Creador, nuestro Dios. Lo que el hombre necesita, mis amados hermanos, en la vida es a Dios. Dios nos creó para habitar en nosotros. Nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestras actitudes nos dicen si Dios está, porque donde Dios está se manifiesta lo que Él es. Hay paciencia, hay armonía, hay comprensión, hay estabilidad, hay entendimiento, hay comprensión. Todo eso cuando Dios está en la vida de alguien. Entonces, cuando usted llora,
por la presencia de Dios. Cuando usted llora por usted comportarse de una manera negativa, cuando usted llora por usted querer las cosas de la vida, no por lo que está pasando en la vida, sino por querer, por no querer las cosas de Dios, por tener las cosas de Dios, por hacer la suya, porque Dios venga a su vida. Un ejemplo, en estos días yo estaba deseoso porque Dios expanda mi ministerio y eso me llevaba a yo sentirme mal. No, porque lo que yo necesito es a Dios en mi vida. Entonces, de ahí en adelante, Dios hará conmigo y me llevará a mí, y donde quiera que Él me lleve, sea que mi ministerio esté avanzado o no, sea que yo esté bien económicamente o no. Si tengo a Dios, que es la necesidad, nada de eso me preocupa. Nada de eso. Entonces yo empecé a clamarle a Dios, a pedirle a Dios, Señor, quite esto de mí, quite eso porque eso viene de usted. Y si usted lo pone, eso va a crecer. Y si usted no lo pone, no va a crecer. Pero usted es suficiente para mí, mi amado hermano. Y Dios oyó mi petición. Y hoy yo estoy feliz, contento, bienaventurado con lo que tenga y con lo que no tenga. Porque Dios sustituyó. Entonces yo lloraba por esto. Y Dios me contestó. Entonces, por eso dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pero los que lloran es por las cosas de Dios, por la imagen de Dios en nosotros, por la estabilidad, la estadía de Dios en nuestras vidas, por el gobierno de Dios, por el reino de los cielos. Cuando lloramos por esto, entonces para Dios seremos bienaventurados y Él nos premiará. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, mis amados hermanos. Cuando usted es manso, mire, un manso viene siendo como una oveja que la llevan rumbo al matadero y ni gritan. Característica de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue un hombre manso cuando estuvo en la tierra. Por naturaleza, esa es su divinidad. La mansedumbre, esa es su esencia, una de ellas. Y cuando nosotros somos mansos, entonces tenemos a Cristo y por lo tanto nos calificamos como buenos aventurados. O sea, cada una de estas características habla de la esencia de Dios. Y cuando usted es manso, mire, se gana la tierra entera porque todo el mundo, oiga, todavía el que lo engaña y usted de alguna manera le deja eso a Dios y usted sobrelleva a esa gente, entiende a esa persona. Entonces, esa misma persona en el momento solo va a decir, wow, verdaderamente, mi hermano, mire. Y cualquier cosa que le hayan quitado, se atreven a devolvérselo porque la conciencia no lo mata. El mismo Espíritu de Dios muestra cómo ellos, porque todo el mundo sabe cuando está engañando a otro. Todo el mundo sabe cuando está haciendo lo malo. Y al usted actuar de una manera mansa, olvídese que el Espíritu Santo de Dios no va a dejar a esa persona con ese peso en su corazón. Y Dios le va a dar la victoria y lo va a calificar a usted como manso. Todas estas características son las que corresponden a la esencia de Dios. Esta viene siendo la imagen de Dios. Pobre en espíritu, manso, los que lloran por las cosas de Dios. Eso viene mostrándonos las características de Cristo. Y eso Cristo lo está haciendo a toda esa gente que ya le había dado un beneficio, que ya lo había sanado, que ya lo había liberado, Eso es para nosotros los cristianos. Y un punto importante que dice, viniendo sus discípulos, le enseñaba. Pero con toda la multitud hay. Pero menciona a los discípulos para que usted entienda que estas palabras son para usted y para mí, porque nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido salvados por nuestro Señor, somos los primeros que dejamos de mostrar su esencia y su divinidad. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Miren, mis amados hermanos, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a completar este verso que nos quedamos en el 7. Miren, mis amados hermanos, una esencia de nosotros conocer lo que aman la justicia, los que buscan la justicia, empezando por el trabajo.
Nosotros, cuando salimos a trabajar, un ejemplo, los que son vendedores o los que son empleados, van a trabajar por su sueldo. Y los que salen a vender van a trabajar por su cuarto. Y cuando no le pagan la quincena, o el que sale a vender en cualquier tipo de negocio y no vende, se siente acongojado, se siente triste, se siente apenado y empieza a averiguar y qué es la situación, y qué esto, y qué lo otro. Mi amado hermano, el trabajo es una expresión, el trabajo es una expresión de justicia. Dios nos creó a nosotros y nos dio todo. La tierra producía los alimentos sin nosotros tener que trabajar. El trabajo no estaba en los planes de Dios. Pero por nosotros desobedecer el pecado, perdónenme, por nosotros desobedecer la palabra de Dios, entró el pecado. Por lo tanto, usted y yo tenemos que trabajar para poder conseguir el sustento de nuestra familia. Pero no a modo de buscar el beneficio del trabajo, no por la justicia. Si usted trabaja por justo, Dios por usted ser justo, lo califica como bienaventurado y lo va a premiar. No por el trabajo que usted haga, sino por la justicia, porque usted trabaja, porque usted tiene que hacerlo, porque por usted fue que entró el pecado al mundo, por nosotros los seres humanos. Entonces, bajo la justicia, es igual que el que mata a una persona. Usted no puede pretender que no pague por eso, porque usted es un injusto. O por mata a una persona y quiere negarlo y quiere que lo saquen al año y hace lo que sea para no pagar por su consecuencia. No, mis amados hermanos, cuando usted ama la justicia, el mal se aleja de usted. Dios lo califica como aventurado y su Espíritu Santo viene sobre usted y lo liberta y lo ayuda y lo bendice en todo lo que haga, porque ya no va a ser usted, sino que va a ser Él por medio de su Espíritu a través de la justicia. Bienaventurados los justos. Bienaventurados los justos, porque ellos verán a Dios. La paz de Dios para cada uno de ustedes. Y continuamos mañana, si Dios nos lo permite.